Gracias por su preferencia en cobertura desde Santa Cruz, Bolivia. Hablar del duelo, de una despedida inesperada y definitiva, decir adiós, genera muchas reacciones y claro, es un tema muy difícil de hablar, de aceptar, pero la pandemia desde hace un año marcó fronteras entre la humanidad por el alto grado de contagio y de letalidad, al extremo que en algunos centros de salud llegaron a comparar entre la vida de una persona a otra, darle la asistencia necesaria a un paciente y a otro, pero llegar a darle finalmente la noticia al doliente, difícil, ¿no? Esa situación se ha vivido en Bolivia como en el resto de otros países. Nos acompaña desde Sucre el director de contenidos, Oscar Díaz, para conversar sobre este tema. Bienvenido a Cobertura, Oscar. Hola Judith, ¿qué tal? Te agradezco mucho por la atención al último tema que he tratado yo en mi columna, y es el de la muerte, justamente, de cómo nos ha tomado desprevenidos el coronavirus y cómo nos está golpeando tan duramente el COVID. Y como yo comento en mi columna, esa sensación de escalofrío que sentimos cada día cuando revisamos, por ejemplo, nuestras redes sociales, el Facebook, y vemos, entre comillas, la muerte, ¿no es cierto?, de gente tan cercana, de gente amiga, en nuestras propias familias, el dolor indescriptible que está provocando esta pandemia. El título del artículo, La muerte como una lotería. ¿Cómo lo describes? Y sí, es algo que a mí me ha impresionado y mucho durante el último año, la manera en la que se están yendo muchos de nuestros seres queridos más cercanos, de formas tan inesperadas. Jamás hubiéramos pensado que algunos de los nuestros se fueran así, y por eso digo, lo comparaba con una lotería, ¿no? Porque inclusive la forma del contagio del coronavirus es tan imprevisible. Conocemos todos de personas que nos han dicho que se han cuidado hasta el extremo, y sin embargo así todos se han contagiado. Jóvenes, personas atléticas, deportistas que nunca han bebido, nunca han fumado, gente sana aparentemente, y sin embargo, cuando se han contagiado, han terminado en terapia intensiva, muchos de ellos intubados, y después de algún tiempo han perdido la batalla, ¿no? Entonces, por eso me he atrevido a escribir sobre este tema tan delicado. Te cuento que han sido de las columnas para mí más difíciles de escribir, porque uno puede herir sensibilidades, ¿no? Es muy difícil hablar de la muerte y de, por ejemplo, compararla con una lotería, como en este caso. ¿Por qué le cuesta a la gente? ¿Por qué nos cuesta aceptar estos hechos que están viviendo con nosotros, que ya forman parte, hablar de la vida y la muerte? En tu experiencia periodística, todo. Sí, cuesta mucho por diferentes motivos, ¿no? Entre otros, la muerte para mí es como un tema tabú, ¿no? Mucha gente no se atreve a hablar de la muerte como algo natural, como algo que va a ocurrir, y prefiere en todo caso vivir de una manera más liviana, entre comillas, tratando de distraerse, tratando de no pensar en cuestiones negativas. Y sin embargo hay una manera de tratar este tema sin que necesariamente sea deprimente. ¿Cómo? Sin que necesariamente sea triste. Por ejemplo, es muy difícil sobrellevar la muerte, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Cuando alguien pierde a un ser querido, y cuesta, por la naturaleza nuestra de extrañar a las personas que queremos, cuesta mucho. Pero sabemos también que ese ser querido nos va a seguir acompañando de la misma manera que lo ha venido haciendo, pero más bien de otra manera, ¿no? Ya no va a estar presente no físicamente, físico, ¿no? Claro,
pero va a estar siempre con nosotros, cuidándonos. Hay formas de pensar la muerte, bien, con una sonrisa inclusive. Todo esto depende también de la educación, depende también de la espiritualidad de cada uno, de las diferentes creencias que tengamos, de la mirada optimista que podamos tener frente a la vida, ¿no es cierto? La vida continúa. Algunos los vamos perdiendo, pero los ganamos de otra manera, ¿no? Los ganamos como ángeles que nos van a cuidar, que nos van a brindar protección. Es lo que yo te estoy hablando, es directamente desde el corazón, ¿no es cierto? Es lo que a mí me nace del corazón. Yo he perdido a mi papá hace unos años, también he escrito una columna respecto a la pérdida de mi papá, y ha sido de las columnas más leídas y con las que yo he sentido mayor adhesión, porque mucha gente se ha sentido identificada. Y ahí yo decía todo esto que te estoy comentando, ¿no? De qué manera, cómo perdemos a esas personas tan insustituibles, ¿no es cierto?, que son irreemplazables. Nunca vamos a tener otro papá después de que lo perdemos. Y sin embargo, yo lo siento a mi papá abrazándome las 24 horas del día y me hace sentir feliz. Yo me siento muy feliz con eso. Me ha costado muchísimo aceptar la pérdida de él, como a todos nosotros nos va a pasar en algún momento, y sin embargo, yo siento que a él no le va a gustar que lo piense triste, ¿no? Yo creo que más bien él se va a poner feliz si yo lo recuerdo con una sonrisa. Entonces tenemos maneras de seguir adelante, mejor felices que tristes, ¿no? Esta cercanía esperanzadora también que lleva a tu corazón y que me imagino mucha gente se identifica, porque es precisamente ese sentimiento que uno en esa construcción del camino terrenal va viendo, que en algún momento no van a estar con nosotros, pero nos vamos a volver, no sé si a reencontrar, pero vamos a sentir su presencia. También esto lo experimento contigo desde la fe principalmente y de la experiencia. Precisamente cuando hablábamos del coronavirus, no solamente fue el coronavirus que aceleró las despedidas inesperadas, también han sido otras patologías. Por ejemplo, los últimos datos que daban desde las diferentes reparticiones de salud en el país manifestaban que muchas personas han muerto de un infarto, de un paro cardíaco, otras patologías que han sido producto del estrés. Eso nosotros lo hemos vivido también en casa hace 2 semanas. ¿Sabes, Judith? Si algo nos ha enseñado este tiempo de coronavirus es a tomar conciencia de nuestra finitud, ¿no? Que somos finitos. Somos a veces tan soberbios, hemos sido hasta ahora tan soberbios, que nos hemos creído que teníamos la vida comprada, ¿no? Como se dice vulgarmente. Y si algo nos deja de enseñanza es que mucha gente ha venido y ha pasado por aquí por un tiempo demasiado corto, no lo terminamos de comprender, como yo digo en mi columna, por qué se van unos antes y otros después, no sabemos, nos cuesta muchísimo. Y sin embargo lo que dijiste es algo fundamental. Tenemos la esperanza de reencontrarnos prontamente, porque sabemos que la vida, ahora sí terminamos de comprender que la vida no es todo lo largo que creíamos que era, ¿no? Al final la vida es solamente un soplo, ¿no? Es increíble lo rápido que pasa el tiempo y cómo de un momento a otro podemos ya no estar más, ¿no es cierto? Es duro, es muy duro de hablarlo, pero hoy estamos hablando y no sabemos cuándo ya no vamos a estar más aquí en la tierra. Y entonces ahí es donde entra lo que tú mencionabas recién, el tema de la esperanza del reencuentro, ¿no? Ahora que sabemos que el tiempo es corto en la vida, porque no es tan largo como creíamos, seguramente más rápido de lo que pensamos nos vamos a volver a encontrar con esa gente amada que ya no está con nosotros, y eso es hermoso, ¿no? Tus palabras finales y reflexivas para todos, porque todos llegamos finalmente también a vivir esta circunstancia dolorosa, que esto no excluye
este sentimiento muy sensible ha llegado a todos los hogares. Hemos perdido también colegas, Augusto Peña, Iván Miranda, Edwin Flores, Juan Flores, y la lista es grande. ¿Qué nos deja a nosotros los comunicadores? Que al final es el mismo sentimiento que deben tener de todas las áreas, pero nosotros en particular, que hemos tratado de ser ese canal, ese puente entre la sociedad y lo que estaba ocurriendo, las cifras duras también de poder dar. Sí, generalmente nos ocupamos de los demás, lo nuestro es el servicio social, procuramos canalizar la información para que el resto de la gente esté bien informada y pocas veces nos ocupamos de nosotros mismos, los periodistas, y como bien dices, en todas las ciudades hemos perdido a varios colegas y es muy doloroso porque también los periodistas estamos en la primera línea de esta lucha, ¿no? Tenemos nuestros días en este último año prácticamente no han cambiado, ¿no? Muchos profesionales han podido trabajar desde sus casas y nosotros mismos también, pero los que debemos cubrir, los compañeros que salen a cubrir la información a la calle, para ellos casi que no ha cambiado nada, entonces están muy expuestos al virus. Mi reflexión y mi saludo también para ellos, les envío muchas fuerzas, energías positivas para que salgamos pronto de este mal momento, y para toda la gente que nos está viendo, simplemente que nos demos un tiempito para reflexionar sobre los que ya no están más y de qué manera podemos recordarlos siempre de la mejor manera, como te decía, tratando de sobrellevar este mal momento de una manera más positiva que negativa. Mucha fortaleza, esperanza. Muchísimas gracias, Óscar, por compartir estas reflexiones y bueno, cuídate, sigamos todos adelante en este ánimo también de informar y de continuar. Hacemos una pausa en Cobertura.